Buenos días. Buenos días, Tino. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos, que es bastante ya. Germán Débora Ceballos. Ceballos por mamá. Ceballos son los Ceballos de la isleta, los boteros, ¿no? No, son otros Ceballos. Ah. Los Ceballos nuestros provienen de Cuba. Mi abuelo era hijo de un cubano que se aposentó por ahí, por San Nicolás. Oye, hablar de Germán Débora, primero hay que decir que estamos en el Estadio Insular. Qué triste. Lo que queda, pero bueno, es lo que hay y hay que conformarse. ¿Y hemos elegido, o has elegido tú, la Grada Naciente? ¿Por qué? Bueno, me trae buenos recuerdos porque el primer gol que metí oficialmente de la Unión Deportiva Las Palmas lo metí en el Naciente. Y también metí los primeros goles en Primera División al Barcelona, también en Naciente, es decir. Y aparte que en Naciente era donde iba la gente, llamémosla humilde, y que donde más fan tenía yo, porque por otros lados tenía más contrarios. Eso te iba a decir. En esta zona eran los germanistas, la curva mitad germanista, otra mitad antigermanista, la grada sur igual y tribuna igual, o sea, no eres indiferente para nadie. No, lo que pasa es que aquí venía mucha gente que eran futbolistas de regionales, porque daban los pases y entraban por aquí, por esta parte. Entonces eran gente del fútbol y que me tenían un cariño especial a lo mejor y me apoyaban. Pero bueno, cuando yo jugaba bien y hacía las cosas bien, el estadio todo me apoyaba, ¿no? Las entrevistas estas son para que nos conozcan los aficionados, sobre todo conozcan la juventud, quiénes fueron los que plantaron en este club. Y tú, hablar de Germán Débora, en la calle, todo el mundo es maestro, maestro. ¿Por qué maestro? ¿Quién te pone maestro? Bueno, maestro me lo puso un periodista muy ejemplar para mí, porque en aquella época la voz de Antonio Ayala era muy importante aquí en Canarias, en el periódico que él escribía. Y un día hizo una crónica de un partido y al día siguiente me puso como que era un maestro y que tal. Y a partir de ahí pues ya me empezó a llamar todo el mundo maestro, pero Antonio Ayala fue el primero que me dijo. O sea, ese Antonio Ayala es el padre de Alfredo. De Alfredo. Y de la chica. Marisol Ayala. Sí. Y de Miki Ayala, que es su hijo, o sea, sería su nieto. Pues Antonio Ayala. Y de las Alcarabaneras. Y de las Alcarabaneras, del Estadio Insular. Sí, pues vivían cerca de casa, nosotros vivíamos en Mategaminde y ellos vivían por Pío XII. Pío XII con, no sé si es Italia o... Bueno, pero son muy buenos amigos de la familia. Y fundador de Tenderete. Exactamente, Alfredo ha hecho en Televisión Española, hizo muchas cosas muy bonitas. O sea, que el padre de él fue quien te puso el maestro. Sí, Antonio Ayala. ¿Cómo lo recibiste eso? Pues? Bueno, al principio, como era muy jovencito y tal, pues no le di importancia. La importancia la ha tenido después, ya casi de mayor, cuando me he retirado y cómo me recuerda a la gente, y eso, pues, quieras o no, uno tiene orgullo y me siento orgulloso de que me digan maestro. Porque tú eres nacido en Guanarteme. En la calle Simanca, al lado de la iglesia del Pilar. O sea, que de eso me enorgullezco, porque yo soy también de esa zona, nacido allí, pero criado en esta otra zona, en las Alcarabaneras. Mis hermanos sí son amigos de la infancia. Desde pequeñito, desde que teníamos 8 o 9 años ya éramos amigos. ¿Cómo era esa infancia? ¿Cómo era ese Guanarteme? Porque el Guanarteme de hoy en día no tiene nada que ver. Bueno, Guanarteme eran calles de tierra y la única calle que había asfaltada era la calle Simanca y la calle Fernando Guanarteme. Las demás eran las traveseras y demás eran todas calles de tierra. Estaban marcadas las calles, pero todo de tierra, y fue creciendo, y Guanarteme la verdad que ha dado un salto grandísimo en la urbanización de Las Palmas de Gran Canaria. Para quien no se lo crea, había una guagua roja de 2 pisos, estilo inglesa, que daba la circunferencia de lo que era la Plaza del Pilar, que estaba la iglesia, con una fuente en medio, y a un lado la parada era un kiosco que según te bajaba, te compras si tenías perra. Sí, tenías dinero, porque en aquella época no todos teníamos dinero. Era muy famosa la guagua esa, y después tenían otra que era la número 3, que nunca se me olvidará, que tenía que nosotros hacíamos la gamberrada a los cobradores. Tenía una puerta en la trasera, y entonces el cobrador estaba adelante y nosotros nos poníamos detrás,
y cuando venía pues nos tirábamos y nos íbamos en la guagua muchas veces hasta 2 paradas, 3 paradas. De gorra. Sí, de gorra. Oye, lo de Ródense, que tanto lo hizo famoso Manolo Vieira, lo vivimos los de esa generación, cuando la guagua se llenaba, el cobrador era la institución, y el Ródense, ¿quién no lo ha oído, no? De la generación nuestra y la de ustedes. Bueno, era una típica manera de hablar y todavía no estábamos bien civilizados. Y bueno, fue muy famoso lo de Manolo Vieira, que fue una persona extraordinaria en su profesión. Fíjate que vamos cambiando del fútbol al humor, del humor a las personas, a los periodistas. Pues claro, Germán de Bora es que de una generación que para jugar al fútbol, me imagino, no sé cómo será hoy, pero era complicado llegar a Unión Deportiva Las Palmas, y me consta que tú llegas a la Unión Deportiva Las Palmas de una manera curiosa. Pues sí, ya había dejado el colegio porque mi padre en aquella época no me podía pagar el bachiller y ya estaba trabajando de carpintero. También fui maestro carpintero. ¿Ah, sí? Claro. Y estaba trabajando en la carpintería y siempre había un maestro de obra allí, un albañil, que iba a verme jugar, era amigo de mi padre, vecino de allí, al lado del garaje de la guagua con Artemis, precisamente, vivía. Y siempre iba a verme jugar a la piscina. Y entonces un día apareció y se acercó allí, que yo estaba trabajando en el banco de trabajo de la carpintería, y dice: Germán, ¿tú quieres ir a jugar al Juvenil de Las Palmas? Claro, el nombrarte el Juvenil de Las Palmas en aquella época era como si te ganara una primitiva. Y yo le dije que sí. Y entonces me cogí un día, le pidió permiso a mi padre, me cogí un día y me trajo a Luis Antúnez. Y ahí me entrevisté con Noda, el padre de Félix Noda. El padre de Félix Noda. Era secretario de don Jesús García Panasco, en la casa pequeñita aquella ahí de enfrente del Bar Vigo. A nada, por ahí, bajando por Manuel González Martín. Exactamente. Y entonces ya me hizo una carta y me presenté aquí en el Estadio Insular por la parte de la farmacia, donde estaba la farmacia, y que allí se equipaban los filiales, y allí me presenté y verás que me vio, que me conoció de jugar en la piscina, verás que era un ojeador tremendo de filial, y me dijo que si tú eres Germán, el de la Estrella. Y yo le dije, sí, ¿qué hace por aquí? Digo, no, es que me mandaron con esta carta y tal. Y empecé a ir, ahí me llevaron me acuerdo que el primer entrenamiento que hice fue en Antonio Rojas. El Antonio Rojas que yo recuerdo cuando jugaba mi hermano Suso era cuesta abajo una puerta. Y tenía como una caída. Más o menos, sí. Tenía, que eran los baños y los vestuarios, que sí y los mejores rebozados de la baranda era de madera. Y allí, o sea, donde está actualmente el Hiperdino. Fui a entrenar allí y allí empecé a jugar, y ya después hicieron la preselección, la pretemporada y tal, y ya empecé a jugar en el Juvenil Las Palmas. Estuve 3 temporadas en el Juvenil Las Palmas. Qué recuerdos eso, ¿no? De Antonio Rojas. La verdad que bueno, son de esos recuerdos bonitos. Nosotros los filiales, como aquí no podíamos entrenar en el campo sino por fuera, o subiendo la grada curva. ¿Te refieres aquí al Insular? Claro, entrenábamos en la parte que era de tierra, alrededor, ¿te acuerdas? Sí. Aquí entrenábamos por la tarde, un grupo entrenaba a las 7 de la mañana, con don Enrique Alcalde, que era un preparador físico titulado, y por la tarde con don Fernando Valdivies. El que podía venir por la mañana, venía por la mañana y entrenábamos. Pero una vez a la semana íbamos, como éramos 4 equipos, eran Las Palmas Atlético y el Juvenil Las Palmas, y el C y el B. O sea, ese año se llamaba, o sea, esa época era Las Palmas Atlético. Cuando yo entré, pasó a ser aficionado. Cuando yo entré, el primer año que no llegué a jugar, sino ya se fundó, era Vegueta, Juvenil Atlético y Juvenil Las Palmas, y Las Palmas aficionados. No, la Unión Atlético, que era rojo y blanco. Sí, sí, como el Atlético de Madrid. Igual. Y luego ese mismo año ya empezó. Entonces, para no cansarte, iban 2 equipos el miércoles y 2 por las tardes en coche de hora de Melián. Sí, alquilados, venían aquí una guagua amarilla y nos llevaba a los 2 equipos a jugar un partido a la Reolla, al Antonio Rojas. Y al día siguiente venía, y yo el primer entrenamiento que hice me llevaron, porque era un jueves, y me llevaron a entrenar el Juvenil Las Palmas con Unión Atlético. Un Juvenil Las Palmas. Jugué con Tony Marchi, que en aquella época era mi ídolo, porque yo era infantil,
Un hombre elegante. Y era, la figura de los juveniles en aquella época. Sí, sí, y yo sí. se lo dije a él más tarde, cuando ya después yo llegué a jugar a Las Palmas. Dice, ¿cómo dices tú eso? Dice, sí, ahora es al revés. Sí. La verdad que cuando se habla de Unión Deportiva Las Palmas, los referentes, me refiero a los canarios, Tonono, Guedes, Germán. Sí, bueno, pero eso es la época, digamos, dorada de nuestra Unión Deportiva Las Palmas, pero Las Palmas tuvo una época que yo la viví, que era un niño, que era impresionante, los Castañares. Peña era mi ídolo. ¿Ah, sí? Peñita, sí. Tenía una izquierda tremenda y metía unos goles fuera del área. Peña, Naranjo, Torre, que era un lanzador de falta impresionante, Beltrán, Juanón, todo eso era mi ídolo y todo eso tiene su mérito. Más claro. los hermanos Tatono, Manolín, en fin. Tú no me digas. Sí. Fíjate, porque siempre que hablamos del barrio, el Bartatono tiene que aparecer sí o sí. Sí, claro, yo no sabía ese vínculo tan futbolero, porque claro, tú entras en el Tatono, lo primero que ves son fotos y fotos y fotos. Pero es que los dos hermanos uno tenía mucha clase, que era Manolín, que tuvo mucha mala suerte porque en un entrenamiento el portero suplente de la Unión Deportiva en aquella época, que era de Tenerife, Gorrín, se le tiró y le rompió la tibia y el peroné y le costó volver a hacer el mismo, porque en aquella época las operaciones. Y Tatono, que era el hombre fuerte, era como Ignacio y el hermano de Antoñito Jorge, que entraban duros y cogían a Di Stéfano y a Kubala, y eso les metía unos meneos que no veo. Yo me acuerdo porque era pequeñito. O sea, que hablar del Tatono es hablar de Unión Deportiva Las Palmas. Claro. De hecho, ¿tú sigues yendo allí? Sí, por supuesto. Me une un vínculo muy grande, no solo con sus padres, sino con Manolo y con Tony. Y con Tony me llevo muy bien y allí conocí a Polo, que fue el primer jugador que metió un gol aquí en el Estadio Insular. ¿Ah, sí? Polo, y iba casi todos los días no sé, jugaba el primer año, el segundo año en Las Palmas, y iba todos los días a tomar café allí con Polo. Me gustaba oírle las hazañas que ellos contaban de los viajes aquellos famosos que tardaban 5 horas de vuelo. Claro, porque yo iba a ir a tocar ese tema también, porque lo he hablado con algunos de los veteranos, con Félix, por ejemplo, o con Paco Castellano. Con Paco te une, con Paco y León, me da que eran ¿Cómo eran esos viajes con Paco y con León? Pues a León tuve la fortuna de conocerlo fuera de lo que es el fútbol y era muy socarrón. Sí, muy burletero, muy risa. No pensaba las cosas para largarte, era el clásico, que las tenía todas preparadas. No, yo no estaba, éramos más compatibles con León y Castellano, pero los llevábamos todos bien. Y la cosa es que muchas veces en la península, cuando nos daban permiso, estábamos los 13 que íbamos de viaje, aparecíamos en el mismo sitio, pero claro, había momentos en que tenías que hacer grupo. Entonces había un grupo que era Castellano, León, yo y Hernández, que cuando llegó al equipo, que siempre estaba con nosotros. Y después había otro grupo que era Guedes y Tonono Paz Descanse, Trona, Páez, que llegaron, pero no es que no nos lleváramos mal, sino que no podíamos ir todos juntos, entonces hacíamos dos grupos, pero a la hora la verdad que el nombre, por lo menos hasta los años 71, 72, 73, el nombre de la Unión Deportiva Las Palmas quería decir unión familiar, porque éramos todos, nos llevábamos muy bien. Cuando uno mira el archivo de los veteranos, que Willy tiene bastante documentación, o Gilberto, Gilberto tiene mucha más, y te ves esa plantilla que ustedes tenían en primera división. ¿Cómo era esa primera división, maestro? Bueno, para nosotros fue una gran división. ¿Contra quién te enfrentaste tú? Por ejemplo, dime uno. Pues me enfrenté con grandes jugadores en aquella época, con Cosi, Sibor, con Di Stéfano en el Español. Wow. Di Stéfano estaba ya en el Español, Kubala ya no jugaba, y con grandes jugadores. Waldo del Valencia, que era un delantero centro brasileño que tenía una pegada, o sea, muchísimos, muy buenos jugadores. Había un central que era extraordinario, y yo creo que medía 1,90 por lo menos, que era vasco, se llamaba Garay. Y creo que era Jesús Garay. Habían grandes futbolistas, como lo hay ahora, ¿no? Pero en aquella época eran... ¿Y cómo eran esos viajes? Porque claro, salir de Gran Canaria en aquella época en avión, ¿cuánto tiempo se pegaban fuera?
Bueno, yo no sé si algún compañero te ha contado esta anécdota. Bueno, anécdota no, era la realidad de cuando teníamos que jugar, por ejemplo, a lo mejor en el Coruña, que en vez de coger Las Palmas Madrid, Madrid y Coruña, cogíamos a las 6:30, 7 de la mañana, salía el vuelo a Tenerife, en un avión pequeño. Después de Tenerife íbamos a Sidi Ifni, de Sidi Ifni a Ayun, de Ayun a Sevilla y de Sevilla... A ver. Sí, sí, y salíamos por la mañana y llegábamos por la tarde. ¿Qué me dices? Sí, hombre, hicimos unos 4 o 5 años, 5 viajes así, cuando jugábamos en segunda y pasamos a primera. Y teníamos que hacer ese recorrido porque había semanas que no salía el vuelo de aquí, el reactor, o no el reactor, sino el 4 hélices, que era ¿cómo se llamaba la marca, el modelo del avión? No me acuerdo. El pequeño donde íbamos nosotros de 2 motores era el Conver. Y el otro... Claro, con tanto tiempo te daba tiempo hasta de leer el nombre del piloto. Bajábamos, ya llegábamos, ya te digo, salíamos y llegábamos por la tarde. Por eso le quiero dirigirme a los más jóvenes, ¿no? ¿Cómo se pudo mantener este equipo tantos años en primera división con esas dificultades añadidas? Porque claro, ustedes tenían que ir para allá. A lo mejor jugaban un partido solo y tenían que volver para acá. No, jugamos 2 partidos. Por eso te digo, jugaban 2 para aprovechar. Y nos quedábamos allí. Bueno, pues te digo, una porque teníamos unos mandos bastante serios y nos organizaban súper bien y nos educaron a ser, antes de futbolista, personas. Qué buena frase es. Nosotros, el 90% de nosotros le debemos el comportamiento y el saber estar en muchos sitios al club. Y no voy a nombrar la cabeza visible porque todos lo sabemos la que era, ¿no? ¿Don Jesús puede ser? ¿Cómo? ¿Don Jesús García Panasco? Pues sí, don Jesús García Panasco. Todos me hablan de don Jesús García Panasco. Era como un colegio mayor. Nosotros íbamos vestidos de uniforme y cuando llegábamos a los hoteles nos confundían, que creían que éramos de algún colegio mayor, porque éramos tan educados, íbamos tan bien vestidos, todos iguales. Fotos de la época. Y la gente nos decía, no, es un colegio mayor y tal. Y no, somos un equipo de fútbol. ¿Cómo un equipo de fútbol? Claro, en aquella época los equipos de fútbol eran un poco lo light, lo de eso que se dice, ¿no? Pero nosotros tuvimos, yo le agradezco muchísimo el comportamiento de don Jesús con nosotros, porque ya te digo, me hizo ser persona recta y con educación. Fíjate una cosa, Germán, que la generación que tú me estás hablando, muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de irse fuera, pero no se les dejó. ¿Qué pasó? Bueno, era un poco complicado. Había un contrato un poco leonino a favor de los clubes. Tú no te podías marchar si no terminabas el contrato y después tenías que estar un año sin jugar. Si el club no te daba el consentimiento, tenías que estar un año sin jugar para poder tú disponer de tu libertad. Entonces, claro, nadie quería quedarse un año sin jugar. Y si el club no estaba de acuerdo, pues... Y no estaba de acuerdo porque yo me acuerdo que, valga la redundancia, que don Jesús García Panasco y yo, cuando ya era segundo entrenador y una de las veces que le fui a llevar el parte, me empezó a contar, siempre me contaba historias, y me contó una de Antonio Afonso Moreno, Tonono, Dios lo tenga en la gloria, y me dijo que el Madrid, una vez, no me acuerdo el nombre que Saporta me parece que se llamaba. Puede ser. Sí. Por la época. Le pusieron un talón en blanco para que Las Palmas pusiera la cantidad y no lo traspasaron. Le pusieron un talón en blanco por tono. Una de las cosas que sí he vivido muy de cerca y me enorgullezco de ello, porque antes el periodismo era diferente. Yo no soy periodista, pero sí informador. Es que en la época tuya de filiales, me voy a adelantar un poco al tiempo, ir contigo a cualquier campo de fútbol o ir contigo por la calle, te quedabas mirando para un matrimonio que venía de lejos con un chiquillo y decía, ¿a qué es Pepito, Juanito o Menganito? ¿Qué capacidad tenías? Pues, ¿cómo lo hacías? Te conocías a todos los chiquillos de filiales. Bueno, porque en primer lugar yo me imagino que habrá muchas personas, compañeros míos que han vivido el fútbol y que lo han vivido como yo lo viví.
Yo vivía por y para el fútbol, entonces Me lo que siempre me gustó, a mí nunca me gustó entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas por circunstancias, unas 5 o 6 veces las tuve que coger, pero no me satisfacía. Lo que me gustaba era estar con los chavales y crecer. Entonces, como me gustaba tanto, los nombres se me quedaban, y siempre fui una persona con mucha memoria y se me quedaban grabados, y era lo que me gustaba, ¿no? Por mi mano han pasado muchos jugadores que después han llegado al primer equipo. No solo has sido jugador, sino también has sido entrenador del primer equipo. ¿Cómo fue esa época, maestro? Bueno, fueron las circunstancias, porque yo era segundo entrenador. También fue por circunstancias, porque iba a entrar al Banco Bilbao. Ya me habían llamado para ir a trabajar al Banco Bilbao, que había hecho unos estudios y había aprobado el examen. Y cuando iba a empezar a trabajar, don Jesús García Panasco se enteró y me mandó a buscar. Y me ofreció el cargo de que Carmelo Campos ya se estaba haciendo mayor, que iba a sustituir a Carmelo Campos como segundo entrenador. Claro, el fútbol pudo más que el banco. Claro, es que aquí me viene a la memoria ahora Pepe Farías. Pepe Farías le pasó lo mismo, pero al revés. Aprueba unas oposiciones de educación y antepuso ser profesor al fútbol. Al fútbol. Cosa curiosa. Eso, ¿no? es porque nos gustaba el fútbol. El fútbol ha sido la pasión mía toda mi vida y sigue siéndolo. Sí, claro, porque tú sigues estando. De hecho, actualmente eres presidente de honor. Eso no lo puede decir cualquiera. Bueno, son las circunstancias. No seas son las Yo circunstancias. no lo puedo decir. Hace ya años que ya no voy asiduamente al estadio porque se me hace muy largo la estancia, pero que veo todos los fines de semana. Ayer vi 3 partidos de Copa y no paro de ver fútbol. ¿Sigue viendo fútbol? Sí. Fútbol y ciclismo. ¿Fútbol y ciclismo? Ciclismo, sí, el segundo deporte mío, el ¿Y ciclismo. Eso? No, desde pequeño siempre me gustó el ciclismo y me gusta ver el Giro, el Tour, el Campeonato del Mundo, las contrarreloj me encanta. ¿Sabes? Bueno, aquí hubo un año que hubo una Vuelta Ciclista a España. Sí, vino una etapa. Pero anterior a esa yo recuerdo de chico, pues eso fue una carrera de motos que se hizo. Sí, aquí en la avenida Escalerita, bajando el Paso de Chile. Sí, yo asistí, sí, los hermanos Cirera. Los hermanos Cirera eran los que quedaron campeones, eran los mejores. Vino Ángel Nieto en esa época, creo. No sé si vino Ángel Nieto también fui yo al deporte siempre he ido. Siempre he estado vinculado, no practicándolo, pero porque lo que practicaba era y que siempre me gustaba y me sigue gustando, ojalá pudiera seguir dándole patadas al balón. En esta entrevista hay un libro que te define bien a ti, ¿no? Que lo hizo nuestro compañero Nacho Acedo, pero a mí me gustaría ir más allá de ese libro, porque tengo la fortuna de tener unos hermanos que compartieron contigo vivencias en Guanarteme, que antes hablábamos de eso. La Plaza del Pilar era totalmente diferente a la que hay ahora. Allí se jugó mucho fútbol, ¿no? Allí fue donde yo empecé a jugar al fútbol, en la Plaza del Pilar, en el Simanca. La Plaza del Pilar era de tierra, tenía como unos granillos de picón, y los domingos se convertía en campos de fútbol. Se le ponían las puertas de madera y allí jugábamos el Simanca, el Nuria, el Pilar, el Guanarteme, todos equipos de niños pequeños. Y yo ahí, la primera vez que me hicieron una foto, que salían, me acuerdo, los cigarrillos, creo que eran Rumbo, salían... Bueno, lo tenemos aquí detrás. Sí, pues salían unas fotos en las cajetillas de los niños, y a mí, yo me acuerdo, yo la perdí porque se la dejé a una tía mía, y la tía mía después murió, y no sé qué hicieron con ellos, con los hijos, con la foto. Era una estampita como las que salen ahora con los profesionales, decía Ceballos, y por detrás decía, donde las dan las tomas, ¿sabes? Ponían una cosa y siempre se me quedó grabado a los 8 o 9 años. Bueno, hacemos un llamamiento, si alguien tiene esa estampa, es muy difícil. ¿Te quieres hacer una foto, una copia? Es muy difícil. No, hay gente que tiene cosas curiosas de la Unión Deportiva, y tuya sobre todo. Ya no queda. De hecho, tienes hasta una peña, que tuve la fortuna de acudir cuando se fundó. Sí, está un poco lejos, pero la hizo un chico de aquí, un hijo de Carmelo Campos. ¿Ah, sí? Sí, Carmelo. ¿Se fue a vivir para allí? Carmelo, precisamente, que estaba trabajando en una gestoría o algo, o era de él y de otro chico. Entonces vino una vez a mi casa cuando yo vivía en la calle Montevideo,
en el edificio Bilbao me vino a pedir permiso para si quería que yo no tengo inconveniente si ustedes quieren, y la pusieron en vecindario y la fundó Carmelo Campo. Sigue estando en vigor. Y es una de las peñas grandes. Sí, y un señor que en aquella época después fue presidente de La Estrella o algo de eso. Y ahí sigue la peña, la verdad es que se portan de maravilla. Sí. Ya no tengo muchos contactos con ellos porque ya soy una persona un poco mayor y ya me traslado menos, pero la verdad es que le han dado mucho carácter a la peña Hermandeo. En este estadio que estamos, que si tuvieras que decir me quedo con este momento, ¿con qué momento te quedarías de este estadio insular? Hay muchos momentos maravillosos, pero quizás por ser primero y por ver la cantidad de gente que había aquí, el día de la selección andaluza, que por cierto, hubo la primera pintada, yo creo que la única pintada que hubo en el estadio insular del M para allá, de Canarias Libre, que estaba de moda en aquella época, sí. Se pintó antes de jugar ese partido y se retrasó ese partido contra la Andaluza. Es que la cantidad de público, yo tengo fotos, la cantidad de público dentro y en la grada superior, en la arena, claro. Donde estamos... Yo creo que había más gente en la arena que en la grada. Sí, no, estaba todo repleto. Sí. Yo, viví momentos inolvidables en la Unión Deportiva Las Palmas, el ganarle al Barcelona, ganar al Atlético de Madrid, cuando le metimos 4-0 al Madrid de Copa, momentos inolvidables, al Torino, pero yo creo que ese es el momento más cumbre que yo tuve porque era un chiquillo, éramos todos chiquillos, éramos los diablillos amarillos, como nos dijeron, y fue memorable. Ahora por eso del gol al Torino, en esa época la copa esa se llamaba de la feria. Copa de feria. Mucha gente joven no sabe qué es eso. Es la actual Copa. Es la misma Copa. La que hoy en día se llama Copa Europa. Copa de Europa, sí. La Unión Deportiva la jugó. La jugó 3 veces. Porque, claro, cuando oyen la Copa de la Feria, como si fuera la Feria del Atlántico. No, respetito es muy bonito. La jugamos 3 veces. Que aprendan los jóvenes que la Copa de la Feria 3 veces, sí, le cambiaron el nombre. Sí, 3 veces la jugamos. Sí. Jugamos contra el Torino, jugamos contra el Slovan, contra un equipo inglés, el Ipswich Town. No sé si mi inglés era bueno. Igual que el mío, de las hamacas allí de la Peña la Vieja. Y el partido memorable fue el día del Torino aquí. El Torino habíamos perdido 2-0 y hicimos un partidazo aquí. Al Torino le marcamos 4-0, que fue memorable. Yo sí me recuerdo aquí en la grada naciente al Pipí. ¿Te acuerdas del Pipí? No me puedo olvidar del Pipí. Porque claro, después vinieron otros más tarde, pero el mítico... Con su cornetín. El mítico era el Pipí. Sí, era... A mí, por lo menos, que lo viví de cerca. Sí, era un tío fabuloso porque siempre iba a vernos mucho, porque nosotros en aquella época no nos concentrábamos, sino íbamos a almorzar al Hotel Santa Catalina. Nos veíamos allí a las 12, almorzábamos, después veníamos caminando al estadio que se jugaba a las 4:30, te estoy hablando de los primeros años. O sea, ¿venían de allá? ¿De Ciudad Pueblo Canario? Sí. ¿Caminando tranquilamente antes del partido. Veníamos caminando despacito, dando un paseo, comíamos allí, veíamos la Folclórico, que había un programa que todavía sigue habiendo, lo creo. ¿En Fataga? Sí, allí en el hotel, y después nos quedábamos allí, o sea, comíamos, nos quedábamos allí y a la hora... Néstor con la Casa Fataga. Y a la hora de venir a jugar el partido, que se jugaba a las 4:30, a las 5, era la hora normal, veníamos a jugar y siempre el Pipi venía acompañándonos a nosotros, iba allí. Con la corneta que no sabía tocar. No sabía. Pero le salía. Pero hacía ruido. Sí, con su chaqueta y su chispa que se cogía. Era un buen elemento. Se oía en el campo cuando ustedes estaban jugando, se le oía. Bueno, y ahí ya... Porque desafinaba una harta. Oía cuando te decían gandú y cosas de esas. Ah, sí, lo oía, maestro. Claro, ¿sí? Siempre duele mucho cuando te dice cosas malas. Pero bueno, te vas acostumbrando y después haces una buena jugada y te dicen, bueno, está bueno. Entonces eso compensa. Es que este estadio se oía. Yo no sé el nuevo.
el Gran Canaria. Yo no lo pero viví, en este pero aquí se oía todo. tuve la fortuna de estar aquí haciendo inalámbrico y un ascenso me lo viví aquí. Una vez me metí contra el público. ¿Ah, sí? Sí. Te revelaste. Es una anécdota de un partido muy famoso, con un equipo muy famoso. Y don Jesús me multó con 15.000 pesetas de aquella época, que era bastante dinero. O sea, que te fuiste al que oíste. No. ¿Qué hiciste? Hubo un torneo triangular, no sé si tú te acuerdas, o igual tu hermano que está allí. Sí, mis hermanos viéndolo, seguro que se acuerda, que yo. que jugaba el Bayern Múnich, el equipo belga, ¿cómo se llamaba? El Anderlecht, y nosotros un triangular aquí en Las Palmas, de pretemporada. Nosotros estábamos jugando ya el último partido, que quien ganaba se llevaba el torneo, con el Valle. Y el Valle llevaba 2 o 3 jornadas jugando la liga y nosotros no habíamos empezado la liga, estábamos de pretemporada. Y era el Valle. El Bayern de un chico que jugaba en el Beckenbauer, que Beckenbauer. acaba de morir el pobre. Y Beckenbauer y muchísimas figuras. Y nos estaban dando un meneo. Y el público empezó, ¡ole! ¡Ole! A ellos. Sí. No. O sea, en contra de nuestro equipo, en contra de nos nosotros. estaban vacilando. Y claro, eso a nosotros nos molestó muchísimo. Entonces ya en la segunda parte hubo una falta. León y yo teníamos una jugarreta allí que hacíamos para engañar al contrario. Salió bien, le pegué un tiro en la grada curva, raso pegado a un palo. Y Mayer, que era el portero muy famoso, se la tragó. Y ganamos 1-0. Entonces me dirigí sobre todo a la parte naciente, era aquella, ¿no? No, la de allí era sur. Sur, donde estaba la prensa. A la parte sur, y ¿qué me dices? le hice cortes de manga, toma, tal, igual. Te volviste loco. Me volví loco porque la privanza de meter el gol, que íbamos a ganar porque faltaba poco, y don Jesús se enteró de eso, vio el tema y me pegó una multa de, no sé si eran 15.000 pesetas de aquella época, que era... ¿Ya en esa época estabas casado? Sí, yo me casé muy joven, yo me casé el segundo año que jugué en la Unión Deportiva. El año que ascendimos me casé. Toco eso también, me imagino que tu mujer cuando trajiste menos 15, ¿te echaría la bronca o no? Nada, porque nunca hemos sido así, las cuentas han estado juntas y ni miramos el dinero, no... Tú te callaste la boca, me imagino, conociendo. No, se lo dije. Porque claro. Ella no es fútbol, ella... Sí, venía, aquí venía frente, ahí se ponía frente a aquí salíamos nosotros y ella se ponía con su papá y su mamá ahí enfrente. Yo me senté cuando estaba lesionado o no jugaba. ¿Te ibas para allí? Me iba allí y tengo una anécdota de allí. A ver, cuéntame. Sí, resulta que un partido y había salido por mí en Santa María, era en segunda división, Santa María, que jugaba delantero de interior. Y cada vez que cogía la pelota había un señor 2 filas más atrás, a unos 10 metros mío, decía, hermano, ese es un paquete y tal. Yo creí que era como tanto tal. Me creí que era de broma, que lo estaba diciendo de broma. ¡Pum! Santa María volvía y perdía el balón. Y ya lo tenía tan cabreado que uno que estaba al lado mío se levanta y dice, mire señor, si usted no entiende de fútbol no venga. Este señor que está aquí es Germán, ese que está ahí no es Germán. O sea que sí. Ese era el antigermanista que venía al estadio. Anécdotas de esas montones. Sí, esa fue muy simpática. Estaba yo con mi suegro sentado y con mi mujer. Y sucedió eso. Yo miraba callado, no decía nada, porque en aquella época era bastante tranquilo, no era muy agresivo ni nada, ¿no? Era tranquilo. Sí me consta, eso me lo contó alguien, que aquí los jueves creo que se jugaban partidos contra algún que otro regional, contra el Sporting, el Artesano, y cuando algún equipo de esos, algún jugador de esos te iba a hacer un puente o algo, a ustedes como que no les gustaba mucho. No. Bueno, no me gustaba, a mí eso no me ha preocupado. Había personas que no le gustaban, pero que no voy a hablar porque no están. Y eran grandes partidos esos. Eran grandes partidos. ¿Hubo que suspenderlos porque...? Sí, hubo que suspenderlos porque había equipos que se plantaban, y aunque había muchos que le metíamos 20 y pico goles. Sí. Metíamos 20 y pico goles. Pero habían otros que se atravesaban. Sí, y había alguien que estaba atrás en la defensa nuestra que decía, venga, cuando metíamos nosotros, venga, mete otro gol.
y no quiero decir el nombre, pero hace todo el falta. mundo sabe quién No es. hace falta, porque estamos en la página nuestra. Ya. Maestro, yo estaría contigo 10 horas, porque según voy hablando contigo, pues claro, voy sacando vivencias y más vivencias. Claro. Pero claro, quiero ser justo con los demás también, Hombre, lógico. para que no digan, le dedicaste más tiempo, porque ustedes, cuando se van haciendo mayores, Hablamos. se ponen a mirar el reloj. ¿Por qué le dedicaste? El otro día me pasó con Paco Castellano y se me gustó la entrevista que le hiciste a Félix, pero le hiciste más que a mí. No, ¿No me lo dijo Paco? no, eso no. Yo nunca he tenido celos. No es por meter fuego ni nada. No, ni con Paco menos. Y Paco también me es como contó que tuvimos 14 años de compañero de habitación. Y también me en contó, el buen sentido de la palabra. También me contó que él puso al hijo y tú no. Él le echó más valor. Yo no Lo acabo de decir valor. con ironía para ver si te la metía, No. y creo que te la has metido, porque la injusticia de ser entrenador y padre. Sí, bueno, yo pasé mucho, cuando era entrenador de la Palma Atlético y tenía a mi hijo, la gente en aquella época era, no es como ahora que son pasotas y pasan de esos temas de padre, hijo y tal. La gente de antes era bastante mala. Nada, juega porque es el hijo, es un enchufado. Le pasó a Cruyff. Sí, exactamente. Le pasó a Castellano. Y a mí me pasó aquí, y yo no quise pasarlo mal. Ya. Y no le di la oportunidad a mi hijo que la podía haber dado, porque no es que fuera mi hijo, pero tenía condiciones para haber llegado a ser. ¿Has arrepentido alguna vez de eso, no? No, porque... ¿Has hablado con él? Sí, montones de veces. Además, no te oye ni nada. Además, él hizo una pretemporada aquí con nosotros que por bruto no se quedó en la Unión Deportiva, con Paquito de entrenador. Resulta que se puso unas botas nuevas para entrenar los primeros entrenamientos. En la pretemporada le hicieron una llaga. Claro. Y no decía nada. En eso se parecía al padre, porque el padre también no se quejaba. Sí, ustedes hablan para adentro. Tenía un tobillo mal y no decía nada, y jugaba así. Y él tenía una llaga y en vez de coger, decírselo a Aparicio y tal, y parar, no rindió en los entrenamientos y Paquito no lo dejó. No rindió porque estaba bastante dolorido y tal, y no dio el nivel. Y se quedó. Perdió 2 oportunidades, perdió una de que yo lo pudiera, pero bueno, ahí está viviendo tranquilamente y todos no podemos ser futbolistas. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya, que yo no sé el tiempo que llevamos, porque llevamos un montón de tiempo. Pues no sé, igual mi mujer me está controlando. Ahora nos vamos al Tatón y paga Tatón. Sí. O no, pagan los Cebrales, hoy pagan los Cebrales, somos más, somos 3. Hoy he venido con refuerzo. Bueno. Porque querían verte. Es más, tengo... Los Cebrales, llevo unos cuantos años que los conozco. Sí, ¿verdad? Sí. De adelante y de atrás. De todos lados. Sí, pues tú desfilabas detrás de uno de ellos. Hasta jugando al pimpo. Eso es verdad, que yo tenía un hermano que jugaba al pimpo bien, pues él lo cuenta. Él jugaba bien, yo era el que no tenía ni idea. Entonces que es verdad, no me ha engañado. No. Y el otro que jugaba la pelota también, por lo visto, era medio bueno. Montones de goles, el que mete goles juega bien. Sí, ¿no? El que mete goles, aunque mira, Lewandowski a mí no me gusta como jugador, pero mete montones de goles, es un gran jugador. Que el paquete era yo entonces de la familia. Pues mi hermano José también era bueno, por lo visto. ¿Sí? Sí, el paquete fui yo. Bueno, por eso me dedico a hablar. ¿Estás destacando comentarista? Sí, ¿no? ¿Te gusta cómo lo hacemos? Pues porque sí, esto es un trabajo en equipo. Y además me gusta cuando hablas de Vela Latina. Tú sabes ¿que te gusta también los botes? Bueno, yo me recorrí desde el Parque San Telmo hasta aquí debajo de la Caravanera muchísimo tiempo. ¿Y de a qué bote? Cuando al porteño. Vaya, cuando mi abuelo vivía, mi abuelo Antonio, el padre de mi madre, me llevaba siempre. Íbamos allí por el Parque San Telmo, un poquito más allá, y de ahí arrancábamos y veníamos acompañando los botes hasta aquí, hasta la Caravanera, hasta que terminaba. Hay anécdotas que se paraba, el fútbol no empezaba hasta que terminaba la regata. Sí, creo recordar anterior algo a, sí, creo recordar la época algo de eso, de ustedes. Pero de hecho hay fotos. Yo vi muchas. De hecho, había que me dijiste antes que si los Ceballos eran. Sí, mi abuelo le llamaba la atención porque era como era el apellido de él, claro, pero no eran familia. Hablar de los Ceballos en la Berlatina es como hablar de Germán en el fútbol. Pero no son los maestros. Para mí, son otros es que Ceballos. Siempre hablo en primera persona. Son otros Ceballos de ahí, ¿cómo le llamaban ahí? Por allá del parque, del refugio. El refugio, sí. Nosotros proveníamos del Risco de San Nicolás y como te dije antes, de Cubano. Ahora entiendo por qué te quiero tanto, porque claro, del Risco San Nicolás es mi niatillo. Tiene sangre del Risco, risquera.
Y después yo soy de Buenartemi, de las Gravaneras, o sea, está la mezcolanza. Pero es que esa. soy del Risco por las dos partes, porque ¿Sí? Débora es de Évora, portugués. Ah, y nosotros también los Cebrales. Y eran del Risco. Oye. Porque mi padre y mi madre se conocieron siendo del Risco. Oye, ¿y cómo te conociste a tu mujer si estabas todo el día con el fútbol? Es que resulta que Eso también me interesa. un primo de ella, que tú a lo mejor lo conoces, se llamaba Joe, hermano de Fernando, que jugó en el Artesano. ¿Tú te acuerdas de Fernando, uno que jugó en el Artesano? Mi hermano Suso sí, porque jugó en el Artesano. Bueno, pues más joven que Fernando jugaba aquí Joe, que jugaba aquí en el Juvenil B. Y entonces nosotros, Óscar, yo, Cipriano, Castellano, salíamos de aquí del entrenamiento por las tardes con el paquete porque no teníamos bolsas, sino la toalla la envolvíamos con el Meiba y con la camisa toda mojada y nos íbamos de cachondeo a las canteras, al paseo de las canteras, a ver las chiquillas, porque estábamos en edad de las chiquillas. Entonces dejábamos la ropa en casa de Joe y allí vivía mi mujer hoy. Y entonces yo viéndola allí me fue gustando, yo le gustaba, y llegó un día en que empezamos a salir. ¿Y dónde la llevaba? Pues si estabas todo el día en el fútbol, ¿dónde iba en aquella época? Pero cuando ya estaba de novio. No, de novio. Sí, de novio. La veía al mediodía, por la tarde, por todos lados. ¿Cogerle la mano no? ¿Eh? ¿Cogerle la mano no? No, en aquella época había que coger el codo. No, hombre, te portabas como un señor. Como un señor. Porque además ya eras Germán, ya nos casamos muy jovencitos. ¿Ya eras tú jugador de Las Palmas cuando te casaste? Sí, llevaba 2 años. A mí me pasó que mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Y vivíamos en la Escalerita, mi padre, con 2 hermanos más pequeños que yo, Miguel Ángel, que fue un fenómeno en fútbol sala. Lo vi jugar fútbol sala. Mi hermana Delia y yo, bueno. Y vivíamos. Y funcionario, ojo, sí, del Instituto Insular de Deportes. Sí, señor. Qué coste. Y vivíamos nosotros 4, mi padre y mis 2 hermanos y yo, con mi hermana, la más vieja, que era casada y que tenía una niña en una casa de la Escalerita. No nos podíamos ni revolver. Y yo el primer dinero que gané en la Unión Deportiva Las Palmas compré un piso en la calle Montevideo, en el edificio Bilbao. Y tenía el piso. Me costó 125.000 pesetas. Oh, un dineral. Mira, tú lo dices ahora, 125.000 pesetas. Y entonces, pues, como quería aliviar un poco a mi hermana... ¿Te compraste el piso? No, le dije a mi suegro si me dejaba casar con la hija, con lo joven que éramos, que si no había ido al cuartel ni nada. Ah, que encima ni habías ido al cuartel. Claro que no. Después a mí me tocó África y yo tenía una niña y me tocó África más tarde, al año siguiente, pero que no me casé de penalti, para que lo sepa la gente. Me casé, muy bien. Me casé como se mandan los cargos. Lo que pasa es que me casé porque la necesidad de aliviar a mi hermana. Mi hermana esa, tengo una anécdota muy mala, muy terrible, con esa hermana. Porque yo enterré hoy a Juan Guedes y al día siguiente enterré a mi hermana. Fuerte. Porque padecía el corazón. Y mi hermana, cada vez que hacía potaje de berro, llamaba a Juan Guedes, porque Juan Guedes fue montones de veces a la Escalerita, era soltero él también, a comerse el potaje de berro de mi hermana. Y mi hermana le tenía un cariño especial. Y no sé si aquella noche se acostó con la cosa de que había muerto Juan Guedes, que amaneció muerta. Tenía una enfermedad congénita de nacimiento, del corazón. Sí, señor. Qué duro. Vamos a terminar con una sonrisa. El Porteño ahora lo dirige un tal Roque Díaz, ¿viste? Sí, y sabe de bote, Roque. Eso me pregunto yo. No sé. Eso mismo me pregunté yo. Era un gran defensa central, pero no sabía yo que sabía de bote. Yo tampoco. Este sabe de todo. Es lo que me llama a mí la atención. Un tío de la isleta. Sí, bueno, pero los de la isleta... Sí, ¿no? Sí. Yo conozco a varios de la isleta. Y había uno que decía, me quiero morir. Y no se ha muerto y sigue vivo ahí. Sí. Y juega al dominó solo y se enfada con él mismo. O sea, se cambia de silla y se cabrea. Se pega piña. En eso se parecía a mi hermano José. Pero no vamos a decir nombre tampoco. No, el nombre no lo decimos. Federico no. No, Federico Paez no. No tenemos necesidad de decir que es él. No, ¿para qué?
En fin, pues con esta sonrisa nos vamos a ir despidiendo. Muy bien, Hasta otra. Ha sido un placer. Espero que te haya gustado. Me encanta eso. Yo, como sea, hablar de fútbol y hablar de mi amigo y de cosas así de la vida que hemos llevado, me encanta. Pues mira, esta vamos a terminar diferente. Suso, ven aquí, por favor. Mingo, ven aquí. Vamos a terminarla diferente, porque ya que no te muevas de aquí, pues son ellos los que se van a agachar. ¿Sí? Pues durante la conversación ha ido, esta entrevista es diferente a las demás. Este muchacho no está para agacharse mucho. Claro, agáchate un pico, pues si no te vas del plano. No te digas tú que estoy para agacharse. Hermanos, evidentemente. Y esta entrevista precisamente se la debo. Te estaba hablando antes de Lewandowski, que contigo igual, que metía montones de goles, eras un gran jugador. Bueno, por cierto, yo los dejo a ellos hablando ahí, porque ellos se conocen de hace un montón de años. Esta ha sido la entrevista al maestro y sus amigos, que son mis hermanos. Gracias a Willy, porque él es el que está detrás de la cámara, y cómo no, a los veteranos Unión Deportiva. Gracias por darme la oportunidad de conocerles un poco más en profundidad.